Éramos invencibles. Éramos los débiles. Éramos el grupo de la muerte. Hasta que nos convertimos en el equipo de los milagros. En 2014 el mundo entero estaba listo para presenciar otro desfile de las grandes potencias futbolísticas en Brasil. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que haría una pequeña nación centroamericana. Con menos de 5 millones de habitantes, Costa Rica no solo desafió las probabilidades, las rompió, las pisoteó, las convirtió en historia pura. Pero antes de enrollarnos en toda esta historia, empecemos desde el principio. El camino hacia Brasil, la travesía de la fe. Antes del milagro hubo sudor, antes del reconocimiento mundial hubo noches frías, partidos trabados y decisiones tácticas que marcaron el rumbo. La clasificación de Costa Rica al Mundial de 2014 fue todo menos sencilla. Costa Rica formó parte de la hexagonal final de la CONCACAF, un torneo durísimo en el que solo 3 primeros obtenían boleto directo al Mundial. Los rivales eran conocidos pero complicados: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá y Jamaica. Desde el inicio el equipo de Jorge Luis Pinto mostró una idea clara: orden, presión alta, defensa férrea y transiciones rápidas. El plantel había madurado, tenían la experiencia de las eliminatorias pasadas y la juventud con hambre de gloria. Algunos de los resultados de aquella hexagonal, donde Costa Rica inició con el pie derecho en casa, fue ganándole 1-0 a Honduras en Estados Unidos, pero cuando llegaron a Estados Unidos en el famoso Snow Bowl, un partido jugado bajo una tormenta de nieve en Denver, que dejó al país entero indignado. Una derrota polémica porque encendió la furia y el espíritu de revancha. Aquel partido lo perdió Costa Rica 1-0 contra Estados Unidos. Ese partido nos marcó, nos juramos que nadie más nos iba a pisotear. Así lo dijo Brian Ruiz. Luego de eso, Costa Rica venció 2-0 a Jamaica con autoridad. La venganza contra Estados Unidos cayó con 3-1 en el Estadio Nacional. Costa Rica también venció 2-1 a México en el cierre, con un boleto asegurado. Costa Rica terminó de hundir a México en una noche épica. Aunque el Tri clasificó vía repechaje, los ticos demostraron su superioridad regional. Costa Rica clasificó con autoridad, con el mejor rendimiento defensivo de la zona. Solo 7 goles en contra en 10 partidos. La muralla tica ya estaba construyendo y el mundo aún no lo sabía. Se llegó el día más esperado de todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2014 en Brasil. El día que se decidían los grupos. Cuando se realizó el sorteo del grupo D, los analistas sonrieron. Italia, Inglaterra y Uruguay, campeones del mundo. Les tocó un rival accesible: Costa Rica. Las predicciones eran claras: los ticos terminarían últimos con 0 puntos, pero el fútbol, como en la vida, ama a los rebeldes. Los 3 partidos de la fase de grupo fueron tan emocionantes que vamos a relatar a uno por uno. Empezando con el debut contra Uruguay. En el Estadio Castelao, Costa Rica enfrentó a su primer obstáculo, Uruguay, campeón del mundo en 1930 y 1950, semifinalistas en 2010. Al minuto 50, Edison Cavani marcó de penal. El guión parecía cumplirse, pero entonces todo cambió. Los goles de Joel Campbell, Oscar Duarte y Marco Ureña voltearon el marcador. La garra charrúa quedó atónita ante una selección que jugaba sin miedo, como si fueran ellos los campeones del mundo. Campbell fue el estandarte joven, veloz, imparable. Jugó con el alma de un pueblo entero en los pies. Además de dejar una frase épica como la siguiente: jugamos como si fuera el último partido de nuestras vidas. Y puede que lo fuera. El segundo partido de aquella fase de grupos también fue bastante épico. Costa Rica versus Italia en la muralla de Keylor Navas y el gol de Brian Ruiz. 5 días después, el planeta del fútbol aún dudaba, pero Costa Rica decidió derribar otra estatua. Italia con Buffon, Pirlo y Balotelli no pudo ante una selección ordenada, inteligente y valiente. Un centro perfecto de Junior Díaz fue capitalizado por Brian Ruiz, capitán y cerebro del equipo, que puso el 1-0. Pero si hubo una gran figura celestial aquel día,
fue Keylor Navas. Atajó todo, lo posible y lo imposible. Se convirtió en un santo, en una muralla, en ángel de guantes blancos. Keylor no solo ataja balones, ataja destinos. Costa Rica se clasificaba a octavos de final liderando el grupo con 6 puntos. Nadie lo podía creer excepto ellos mismos. Se llegó el último partido de aquella fase de grupos contra Inglaterra en un partido que terminó 0-0. Con los deberes ya hechos, Jorge Luis Pinto, el estratega colombiano que comandaba la nave Tica, alineó un equipo con cambios. Inglaterra ya eliminada no pudo con los suplentes costarricenses. Empate sin goles, pero con una enseñanza. Costa Rica no había llegado a participar, había llegado para quedarse. En los octavos de final, Costa Rica se enfrentó a Grecia. En Recife, un gol de Brian Ruiz puso la ventaja, pero un error y una expulsión de Oscar Duarte complicaron todo. En el minuto 91 Grecia empató. El alargue fue un súplico. 10 hombres acorralados resistiendo el infierno. Y entonces llegaron los penales. Campbell, Ruiz, González, Bolaños y Umaña anotaron. Y Keylor Navas, con manos y un espíritu de acero, detuvo el penal decisivo. Esa tajada no solo fue un salto, fue un vuelo de toda Costa Rica unida. En los penales, Costa Rica pasó con un 5-3 sobre los griegos. Y fue así como llegaron a los cuartos de final. En Salvador de Bahía, la selección se enfrentó a un gigante, Países Bajos, Robben van Persie Schneider, pero la defensa comandada por Giancarlo González, Michael Umaña, Junior Díaz y Cristian Gamboa aguantó como si sus piernas fueran de granito. Keylor Navas detuvo todo. Fue elegido mejor jugador del partido por tercera vez. Pero en los penales, Luis Van Gaal sacó su última carta. Tim Krul, un arquero solo para atajar penales, y lo hizo. Costa Rica cayó, pero no perdió, porque no se puede perder cuando se gana el respeto del mundo entero. Costa Rica no tenía estrellas galácticas ni presupuestos millonarios, pero tenía algo más valioso, una idea colectiva. Pinto diseñó un sistema 5-4-1 o un 3-4-2-1 en transiciones, sólido, disciplinado y letal al contraataque. Cada jugador conocía su rol al milímetro. Era un equipo que no jugaba bonito, jugaba inteligente. Y lo más importante de todo, que lo hacían con el corazón. Aquella noche no fue una selección de 11 hombres, era una familia que defendía una bandera. Costa Rica fue la única selección de América Latina que no perdió ningún partido en tiempo reglamentario. Fue la primera vez que los ticos llegaron a cuartos de final en un mundial, y lo hicieron con humildad, entrega y valentía. Los jugadores más sobresalientes de aquella selección: Brian Ruiz, fue el líder silencioso; Joel Campbell, la chispa joven; Celso Borges, el equilibrio; Keylor Navas, la muralla de los dioses; Oscar Duarte, el sacrificio; Jorge Luis Pinto, el estratega que escribió la historia. Ninguna selección centroamericana había llegado tan lejos. Costa Rica puso a soñar a todo el istmo. Se convirtió en ejemplo, demostró que con trabajo y convicción los pequeños también pueden derribar a los gigantes. Aquel grupo de la muerte junto a los campeones del mundo, nadie daba una sola oportunidad, pero lo increíble fue que no perdió ni un solo partido en los 90 minutos, solo cayó en penales ante Países Bajos en cuartos de final. El balance fue el siguiente: 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas en 90 minutos, 5 goles a favor y nada más 2 en contra. Algunos jugadores poco conocidos dieron el salto a equipos estelares, como el caso de Keylor Navas. Antes del mundial era un portero de Levante de España. Su actuación fue tan espectacular que lo eligieron como uno de los 3 mejores arqueros del torneo, junto a Manuel Neuer y Sergio Romero. Atajó 21 de los 23 remates directos al arco en 5 partidos. Fue elegido jugador del partido en 3 ocasiones. Atajó un penal decisivo ante Grecia. Después del mundial fichó por el Real Madrid, donde ganó 3 Champions League como titular. Brian Ruiz, el capitán cerebral, con 2 goles en el torneo. Ruiz lideró el equipo con clase y sangre fría. Su cabezazo ante Italia y su gol ante Grecia fueron fundamentales. Jugaba en el Fulham de Inglaterra, pero tras el mundial fue fichado por el Sporting de Lisboa. Joel Campbell,
el rayo que asombró el planeta. Tenía 21 años y pertenecía al Arsenal, pero estaba cedido. Su explosión en Brasil fue descomunal. Un golazo contra Uruguay, participó en varias asistencias. Fue una pesadilla para los defensas rivales por su velocidad y su potencia. Tras el Mundial, Campbell tuvo oportunidades en el Arsenal y luego en clubes como el Villarreal, Betis, Frosinone, León y Monterrey. Recordemos aquella defensa de acero. Costa Rica solo recibió 2 goles en 5 partidos. La pareja de centrales González y Umaña fue una muralla. Giancarlo se ganó un contrato con el Palermo de Italia, mientras que Umaña fue símbolo del orden táctico de Pinto. Otra de las grandes curiosidades fue la siguiente. Aunque jugaba para Costa Rica, Oscar Duarte nació en Nicaragua, lo que lo convirtió en el primer nicaragüense en disputar una Copa del Mundo. Fue titular, anotó un gol ante Uruguay y su esfuerzo fue clave. Incluso terminó siendo expulsado contra Grecia por doble amarilla, sacrificándose por el equipo. Jorge Luis Pinto, el genio colombiano, su método fue estricto, detallista y tácticamente brillante, analizando a los rivales con obsesión y creó un sistema defensivo impecable. Aunque tuvo roces con algunos jugadores, su legado es eterno. Después del Mundial fue pretendido por selecciones como Honduras y Colombia. Uno de los gestos que se ganó parte de aquella selección fue el de Buffon. Tras el histórico triunfo ante Italia, Buffon se acercó a felicitar a Brian Ruiz, lo abrazó y le dijo lo siguiente: "Te mereces estar en los mejores clubes del mundo". En los cuartos de final ante Países Bajos, Van Gaal hizo un cambio insólito. Sacó al portero Jasper Cillessen en el minuto 120 y metió a Tim Krul, quien atajó 2 penales. Fue una jugada histórica y trágica para Costa Rica. Algunos suplentes que también formaron parte de aquella historia, jugadores como Randall Brennens, Marco Ureña, Tejeda, Junior Díaz y Cristian Gamboa no eran estrellas, pero fueron pilares silenciosos. Gamboa fue fichado por el West Bromwich de la Premier League tras su gran torneo. Después del Mundial, muchas cosas curiosas pasaron en aquel equipo lleno de promesas. Keylor Navas fue considerado el mejor portero latinoamericano de su generación. Brian Ruiz se convirtió en una leyenda viva del fútbol tico. Joel Campbell siguió su carrera por Europa y México y sigue siendo un símbolo nacional. Varios jugadores lograron contratos en ligas europeas gracias a aquel mundial. Costa Rica fue cabeza de serie en la Copa Oro y respetada en eliminatorias posteriores. Para ir cerrando este video, te voy a dejar con una reflexión. Cuando el último silbatazo sonó en Brasil, muchos pensaron que la historia de Costa Rica terminaba ahí. Pero en realidad, ese fue el nacimiento de una leyenda. Un equipo sin estrellas, sin millones, sin portadas, pero con algo que ningún algoritmo puede predecir: fe, entrega y alma. Costa Rica 2014 fue más que fútbol. Fue una rebelión contra el destino, una lección de vida. Que los pequeños también pueden escribir capítulos eternos. Que los imposibles existen, solo hasta que alguien los rompe. Pero en el fútbol, como en la vida, premia a los que no bajan la cabeza, a los que resisten, a los que sueñan despiertos y despiertan soñando. Nietzsche una vez dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ellos tenían un porqué: su país, su gente, su historia. ¿Y tú estás listo para encontrar el tuyo? Para ti que llegaste hasta el final, quiero darte las gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si aún no estás suscrito al canal, lo puedes hacer en este momento. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y trayéndote historias tan buenas como esta. Sin más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video.